sí. Chequeamos los valores y lo podemos ver, la verdad. No, porque calculaste como 5 momentos nominales para el caso justo de Sí, ese. es mucho más laburo cuando Claro, y para este F5. Sí, solamente sí. es pandeo lateral y torsional Sí. y lateral. Está bien. Y la última, Mm. en una de las formulitas también para el pandeo torsional, acá en el reglamento, ¿De compresión o flexión? flexión. Para calcular el. ¿Para dónde estaba? Yo lo vi. ¿Dónde está? Y para el pandeo. Ay, no me acuerdo. Para el pandeo lateral torsional, ¿Pandeo es lateral torsional? Sí. la fórmula F26, que depende del R. A ver si. Ahí. F2, 6. F26, sí. Por lo menos del reglamento 2010 tengo acá. Ah, Será esta ese joya. está. Exactamente. Viste que el SX depende del coeficiente C. El SX no. El El RR, RTS. perdón, el R. Bueno, el El reglamento R... dice que el C para canales tiene una formulita y para Sí. secciones simétricas es 1. Sí. A ver, yo te pregunto, ¿no? En el caso, ponerle que tenemos que calcular un perfil U o un perfil con simetría simple, ese factor C. Secciones canal es un perfil U. Ah, está, listo, ¿qué son? Listo, no dije nada, ya está. Acá, para canales. Le llama canales a las U, al UPN, a todo eso le llaman perfil canal. Y después, cuando te toca ángulo, directamente te saca de este sector. La tabla te manda a otro lado, ¿viste? Cuando tenés ángulos, no me acuerdo dónde está acá. Cuando tenés ángulos te pasa a otra sección, ¿ves? Eh, entonces no vas a tener ese problema. F10 es para ángulos simples, ¿ves? Está bien. Entonces no. Perfecto. Entonces, como el F2 es para este o para canal, en este tiene una fórmula, en este vale 1, en este tiene una fórmula, digamos, ¿no? Esta sección es canal. Sí, perfecto. Joya, gracias. No por nada, son formas de traducción y bueno. Y otra cosa que Nada. noté, ponerle que el reglamento del 2010 y el 2016 cambian algunas cositas mínimas, Algunas pero cosas mínimas, sí, pero usar el 2016 porque tratamos de ajustarnos al 2016. Igualmente yo trato de corregirte las dos, no hay problema, pero no, listo. son pequeñas cosas las que cambian, pero bueno, cambia compresión, cambia bastante la parte de esbeltos, ¿eh? Sí, porque cuando le iba con tu filmina y después iba al 2010 no me encontraba, digo, ¿qué pasó? No porque lo cambié. El Q no está más Claro, sencillo ahora de lo que era antes. Lo simplificaron un poco. ya listo, gracias. No por nada. Profesor, Sí. una consultita rápida ahí con el reglamento que usted mandó, el ANSI. Sí. En la página 66 está el cuadrito B41B, la página digital 66, ¿no? Por si quiere ir. Ahí estoy. ¿Debe ser? La 67, una más. ¿Puede ser que no diga lambda P ni lambda R? Sí, está mal traducido. O sea, está bien, el de la izquierda es lambda P y el de la derecha es lambda R. Sí, ahora que lo miro está más traducido. Está mal traducido. Listo, no hay problema. Porque el original es este, ¿no? El que está en inglés. Y Claro. cuando vas a la tabla seguramente esté bien, pero la traducción lo hace al acero, que es una asociación latinoamericana de construcción en acero. Sí. Y tiene errores, algunos me dijiste en el capítulo B es ese, ¿no? Sí, el cuadrito B41B. Sí, pero está mal la tabla, Ah, bien. Acá tiene seguramente otro. Tiene esta por acá. Acá ves que acá están bien. Pero no es un error de traducción. Claro. Si quieren le doy esta. Muy difícil de leer nada más. Pero bueno, no, después de última corte si puede cortar la tablita y. Bueno, para tenerla más. pues la corto. Sí, Gracias. la corto después, pero sí. Este es lambda P y este es lambda R. Y en este está. No, claro, este solamente es el lambda R de compresión. ¿Alguna pregunta?
Si no, pasamos al ejercicio de corte. Profe, ahí en esa tabla, en la parte de razón, ancho, espesor, límite, para esbelto no esbelto, ¿el FL lo tomamos como 0,7 de FI? Sí. Tómenlo así, 0,7 de FI. Acá está. Tendrías que hacer todo esto, pero tómalo. Para secciones doble T de esbeltas de arma, 0,7. Sí. Tómalo como 0,7 de FI. Sí. Pongámosla fácil. Gracias. No por nada. ¿Dónde se usan? Bueno, estamos entonces, chicos. Hemos llegado hasta bueno, resolver la viga, tanto en un IPN con un perfil que está esbelto. Después vemos si es el alma esbelta o el ala esbelta. Tendrán que entrar al inciso del reglamento que corresponde, F4 o F5. Profesor, ¿puede ser que no la esté grabando la clase? Sí, pero grabar en... Sí, igualmente yo ahí la estoy grabando. Profe, la otra vez dijo que se subía a Dropbox, ¿no? Dijo que se sube a la nube, no sé bien a dónde es. Lo voy a buscar Bueno, y el lo Drive tiro de no. vuelta atrás. Ah, bueno, me voy a fijar. Por eso le preguntaba. Bueno, me Que fijo. si está en el Dropbox, que no, si tiene el link después. ¿Qué Dropbox me estás hablando? No sé. Pensé que Ah. usted lo había programado para que se suba a su Dropbox. No, se sube el usuario de Zoom. Y tengo que ver si me deja. Ahora que tenemos el Zoom Pro, tengo que ver dónde está. Tengo que investigar, porque esto es todo nuevo. Viste que esto no me permitía hacerlo antes. Yo cuando grabo las clases de Zoom, que alguna me han dejado grabarlas, Sí, te lo tiran documentos. bien. Sí, pero esto dice grabar en la nube. Y por ahí es más fácil, ya lo tengo subido, ya lo puedo compartir de ahí. Entonces estoy probando la herramienta. Así que no sé bien dónde la tira. Lo averiguo y se los hago llegar. Entonces, trabajo práctico número 3, flexión y corte. Nos habíamos quedado por resolver lo que era corte. Corte en perfiles doble T, en principio. Si se acuerdan, teníamos el ejercicio 2, 3 casos de arrastramientos laterales para la viga de cimiento apoyada, uno con arrastramiento intermedio, otro sin arrastramiento, y uno arrastrado en toda su longitud, como puede ser embebido adentro de un tabique o vinculado. Estos 3 casos nos dan 3 momentos, digamos, 3 momentos de diseño, en definitiva. Después de hacer lo que tenemos que hacer, hay 3 momentos de diseño. Cada uno de esos momentos de diseño me va a dar una carga, digamos, máxima que puede soportar, porque si el momento es Q por L cuadrado sobre 8, yo de ese momento de diseño puedo despejar una carga máxima en A, una carga máxima en B y una carga máxima en C, de los 3 incisos anteriores. Y obviamente el corte en una viga simplemente apoyada es Q por L sobre 2. Digamos, cada una de estas Q por L sobre 2. ¿Se entendió? Eso lo expliqué la semana pasada. Entonces, en base a estos 3 valores, que yo les pregunté cuál iba a ser más, el de mayor valor, digamos. Va a ser el que está sin arrastramiento en el centro o en toda la longitud. ¿Cuál es la carga máxima que puede tomar la viga? Toda longitud. Claro, toda la longitud, porque, bueno, justamente no va a pandear lateralmente, va a poder plastificar. O sea, desarrollar el momento plástico, siempre y cuando no tenga elementos esbeltos. Pero en cuanto al pandeo lateral, siempre es mejor tenerlo todo arrastrado. Entonces es probable que esta sea la peor carga, ¿no? Y por tanto, el mayor corte. Había frenado acá y habíamos hablado un poco de los modos de falla en corte. El reglamento, y como explicó el profesor, por teoría de placas, considera distintas situaciones. O fluencia en corte, es decir, que entra fluencia del alma en corte, y después de la fluencia, el reglamento permite analizar, lo vamos a dejar planteado, pero no lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer lo que sería un campo de tracciones, que tiene que ver con la resistencia post-pandeo de las almas a corte. Es un poco este gráfico, que también es importante para la teoría. Hay almas que pueden alcanzar la fluencia y hay almas que van a pandear.
el gráfico habitual sería un pandeo elástico, pero el campo de tracciones permite analizar, y por la situación que explicó el profesor de teoría de placas, se produce una resistencia post-pandeo que en realidad es mayor a lo que sería el pandeo elástico. Esta línea la permite calcular el reglamento, y para poder lograr esta resistencia post-pandeo y entrar en un campo de tracciones, tienen que tratarse de almas atiesadas, ¿no? Almas que tienen atiesadores. ¿Sí? Porque lo que se tiene que producir es una especie de reticulado, entre comillas, o enrejado de Pratt, en el cual, esto es una exageración, es una viga enormemente alta, a propósito, en el cual se le colocó un rigidizador, y este es el alma de la viga, ¿no? Entonces lo que se produce es una especie de viga reticulada interna, en el cual se comprimen estos atiesadores y permite tomar diagonales comprimidas y traccionadas, formando una especie de mini reticulado que da una mayor resistencia. Pero para que esto se pueda materializar, necesariamente tienen que ser almas atiesadas o elementos atiesados. Esto es lo que se llama campo de tracciones. Esto lo explica muy bien el profesor. El reglamento lo permite calcular, y esperemos que no sea el caso. Van a necesitar poner, dependiendo de su integrador, quizás algún integrador, algún atiesador en algún nudo y demás. Y llegado el caso, pueden usar estas expresiones para, cuando el corte no lo esté verificando, considerar el campo de tracciones. Para el trabajo práctico no lo vamos a simplificar un poco, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el corte normal, digamos. Entonces, el capítulo G, en este caso, es para corte de la norma ISC, y tiene distintos incisos. Vamos a estar de vuelta en G2, que es lo que corresponde a lo que es doble T y canales, de vuelta, perfiles UPN. En general, el factor de seguridad para corte va a ser 0,9, para todos los casos anteriores, para todos estos casos que están acá. Tubos, todos. Después, si dentro de cada capítulo se define un factor distinto, hay que usar el que dice cada uno de estos capítulos. Pero en general es 0,9. Entonces, el reglamento indica 0,9 y la resistencia nominal a determinar según G2 a G7. Cuando uno va al inciso 2, nos define una fórmula bastante sencilla, lo que el profesor ayer, en la cual la resistencia nominal a corte, Bn, es 0,6 por FI, 0,6 por FI porque es una tensión tangencial de fluencia. Acuérdense que FI es una tensión normal de fluencia, es una tensión, un tau tangencial, un tau de fluencia, una W, que es el área de corte, y un coeficiente que va a definir. Se llama CB1, que es un coeficiente de corte. Un par de comentarios acá. Si es perfiles laminados y WT, en el 2016 ya, no en el 2010, en la norma 2016, directamente define que el factor de seguridad es 1 y que el CB1 es 1. Entonces nos queda esta fórmula aplicando todas estas variaciones. Si es un perfil laminado, WT, recuerden, perfiles laminados son todos los que fabricamos con los trenes de laminación. En cambio, si son perfiles soldados o perfiles ensamblados por nosotros, hay que calcular el valor de este CB1. Y se toma el 0,9, que es la condición general del factor de seguridad. ¿Sí? Ahora bien, un comentario ahí respecto a lo que es el AW. El AW es el área del alma, o altura total del perfil por espesor del alma. Es decir, considera, voy a ver si lo puedo dibujar acá, considera no solo el alma, sino un pedacito del ala, digamos. Considera todo el perfil, tomando corte. A ver si lo puedo hacer como rectángulos. Un perfil tiene un ala, una alma, que la voy a hacer exageradamente para que se vea, y la ala inferior. La medida interna, obviamente, es el ancho del alma, la altura del alma, digo. Y lo que permite tomar el reglamento es el parámetro de las tablas, realmente, cuando usan la letra D para explicar la dimensión desde el exterior hasta el exterior. Es decir, D vendría a ser algo así. Me cerró esto que quería cerrar. Es como que prolonga
La altura el total, longa exactamente. Sería la altura del alma más los Más dos dos espesores de veces ala. del ala. Exactamente. el longa del alma hasta el borde del perfil, digamos. Exactamente. Esto completo es de minúscula. En las tablas lo van a encontrar como D generalmente, por eso no considera, digamos, solamente esto, sino que considera este pedacito de acá. Por este espesor. O sea, este pedacito considera, no sé si se ve. Es un pedacito de ala, que está por encima del alma. Es un pedacito así, porque uno lo está multiplicando por el espesor. Acá sí es el espesor del alma, ¿no? Es el espesor de este elemento que está acá. TW es un valor ahí, ¿no? Es el valor que la tabla directamente nos dice TW. Entonces, desde afuera hasta afuera. Y no se confundan, no tomen. Acuérdense que esto hay que ver si tiene soldadura o si tiene un radio de encuentro. Muchas veces las tablas toman un HW, ¿no? Que lo dan. Puede ser que tomen mal este valor y no les verifique corte. Esto es HW por la tabla. Un comentario, está en el reglamento y se toma así. ¿Qué pasa con el factor este entonces? El factor, habiendo definido esta parte, nos queda definido el factor CB1, digamos, para lo que son perfiles WT no laminados en caliente. Y canales. Esto para WT. Para canales o WT que sean soldados, tenemos que calcular esta ecuación, dependiendo si este valor es menor a 1,10, por toda esta cuenta, es igual a 1, y si no, toma un valor. ¿Sí? Acá aparece entonces un coeficiente de prender el alma por corte, que es caso B, que el reglamento lo define a continuación. Se llama coeficiente de pandeo por corte en el alma. Bastante sencillo, digamos, para armas sin atizadores transversales vale 5,34. En la norma pasada valía 5. Son coeficientes de ajuste que van acercando las fórmulas a los resultados experimentales. Entonces acá tenés un valor. Y si tengo atizadores, es decir, si la resistencia al corte no es suficiente en esa sección, voy a colocar atizadores. Se permite calcular de esta forma el valor de K sub B, siendo A la distancia entre atizadores transversales. O sea, A, en este caso, va a quedar medio feo, creo que estaba por acá en la de campo de tracción. A vendría a ser la distancia entre atizadores sucesivos. O sea, esto es A. La distancia entre los atizadores que tienen. Esto no es una viga reticulada, es dentro de la viga yo coloco un elemento que funciona como un montante, pero es un atizador, ¿no? Es un rigidizador en el alma. Entonces, de esta forma te permite aumentar un poquito la resistencia al corte, porque se produce este fenómeno. Entonces, si queremos calcular, hasta acá podemos calcularlo, digamos, ya el hecho de tener atizadores permite mejorar un poco la resistencia al corte, pero esta cuenta que estamos haciendo acá no considera todo lo que es la resistencia por pandeo. Es simplemente fluencia, si lo miran es un coeficiente, por la fluencia de este sector, ¿no? De todo este área de acero entrando en fluencia. Es fluencia en el alma del perfil. No considera esta parte G21 la parte de campo de tracciones. Por eso dice claramente sin acción del campo de tracciones. Si necesitamos, de vuelta, para el integrador o no nos dan las cuentas, podemos recurrir al inciso G22, que hay todo un desarrollo un poco más complejo de cómo considerar esta resistencia por pandeo del campo de tracciones, dependiendo justamente de, bueno, la separación entre atizadores y algunas cuestiones más. Ahora, perfecto, yo calculo esto, que es un poco más sencillo, pero requiere atizadores. Para colocar atizadores hay ciertas condiciones que deben cumplir, que están en el punto 3. En general, cuando el alma tiene cierta esbeltez pequeña, digamos, menor a este valor, no se van a requerir atizadores. Porque, si se fijan, esto es un número muy chico, que quiere decir
que el espesor es muy grande respecto a la altura, entonces no es muy esbelta ese alma. No es muy esbelta. Es decir, es probable que sea un alma más así, menos esbelta. Pero hay almas, que los perfiles que uno fabrica, soldados, que pueden tener, no me va a dar bien para dibujarlo, pero una esbeltez mucho mayor. Para el mismo espesor ser mucho más altas, no quería hacer una línea que es un rectángulo, o almas de este estilo, que este valor no va a cumplir. Entonces puede que requiera, porque pueden pandear, atizadores transversales. Y acá están todas las condiciones que deben cumplir. Algunos importantes son este rigidizador, tiene que ser menor a este valor. Al FI de vuelta del rigidizador, porque puede ser que vos coloques una chapa de otro material. Es raro. Realmente ponemos todo el chapa de 24 y lo que puede pasar es que usted, para la columna y para la viga, con todas las consideraciones de caso, debe ser una resistencia a corte, y por último aplicar interacción. Para compresión, se lo dejamos resumido acá, es un doble T, sin elementos esbeltos, van a ver que no les da esbeltos, tienen que aplicar de vuelta E3 y E4, calcular, ojo, la esbeltez en cada eje, aplicar nomograma cuando corresponda, y determinar, según la esbeltez que le dé mayor, un pandeo flexional, después tienen que hacer el pandeo flexotorsional, y determinan un PD, o sea, una resistencia de diseño a compresión de la columna, que le llamé PD columna. Esto lo vimos bien. Para la columna. Lo mismo. Para la columna de flexión va a ser un F2, les va a dar todo compacto. Aplican elementos esbeltos, les va a dar que no, aplican F2. En este caso, la longitud lateralmente arrastrada, LB, es la altura completa de la columna, porque si fijan, no tiene arrastramientos a flexión intermedios, entonces LB es H, es toda la altura. ¿Se entiende eso? Para flexión en la columna, no tengo arrastramientos intermedios, no tengo nada fuera del plano. Entonces, es la altura completa de la columna. Con este valor, determinan lo que corresponde, si hay pandeo lateral o no, y van a determinar una carga. Una carga, estoy con carga. Resistencia de diseño a flexión de la columna. Lo mismo para corte, como recién. En corte uno podría ya decir verifica o no verifica. Acá comparan la resistencia que le dio al corte de diseño con la solicitación en corte en A, y la columna verificaría corte si esto sucede. Y por último tienen que aplicar interacción, que es lo novedoso de este trabajo práctico, que es el capítulo H. Como veníamos hablando, para lo que es perfiles WT y perfiles canal, a esfuerzos de flexión y carga axial, es el capítulo H1, que les presenta estas fórmulas. La fórmula H11 es la que veníamos hablando en la curva. En este formato hay que ver, dependiendo en qué situación nos encontremos, si entramos a una parte de la curva o a la otra. Tanto sea para compresión o tracción, es la misma fórmula, lo que cambia es la definición, por eso no le pone ni P de compresión ni P de tracción, porque le pone PR, que es la resistencia axial requerida, este es el PU, y esto es siempre va arriba la solicitación y abajo va la resistencia. Entonces acá lo que hicimos fue traducirlo. La fórmula del reglamento es esta, para la columna es, si el axial en A dividido la resistencia a compresión de la columna es mayor a 0,2, si sucede esto, tengo que entrar a esta fórmula. Traducida a la nomenclatura que veníamos hablando es el axial en A, solicitación última, porque le dijimos que las cargas eran mayoradas, dividido obviamente la resistencia de diseño a compresión de la columna por 8/9 de el momento último en X para la sección A y el momento de diseño en X de la columna para cualquier sección, porque es el momento de diseño en X de la columna. Acá, si se fijan, si tuviera momento en los dos ejes, tendría que tener otro componente. Acá tengo momento solamente en un eje, así que esta parte se borra. Pero bueno, la fórmula considera que puede tener momentos en los dos, en el eje débil y en el eje fuerte del perfil.
Entonces, esta es la nomenclatura de cómo se traduce esta fórmula de reglamento a lo que veníamos hablando. Acá les dejo explicado, son todos extractos del reglamento. USA PR y PC son bueno, nomenclaturas que no veníamos usando, y las va definiendo según sea compresión o tracción. La fórmula es la misma, ya sea flexotracción o flexocompresión. Lo que cambia es la definición. Pero como concepto lo importante es arriba va solicitación, abajo va resistencia. Si la solicitación es menor a la resistencia, esto es menor que 1 y verifica. Si este valor a ustedes les da menor que 1, la columna verifica. Verificó corte, verificó. Esto también verifica. ¿Sí? Uno podría ir evaluando, decir, bueno, acá yo evalúo respecto a compresión, pero es una verificación parcial, porque no tuviste en cuenta flexión todavía. Este valor no alcanza para decir que la columna verifica, porque puede ser que cuando hagas esta cuenta te dé mayor a 1 y no esté verificando. Puede ser que esté funcionando en un punto por acá, que es una carga que no supera la resistencia a compresión de la columna. Entonces puede tomar esa compresión, pero si está sola, si tiene flexión, la puede tomar en toda esta zona. Si me paso, no. Eso es lo que hace esta fórmula. Y acá concluye la verificación de la columna. Hasta ahí la columna. Como verifiqué una columna y la otra está igualmente apoyada, verifiqué las dos columnas del pórtico. ¿Se entendió? Vamos rápido, pero se los dejo anotado con la nomenclatura que vine poniendo para tratar de que vayan viendo qué número es cada uno. No suelo hacer las cosas con números porque se hace muy engorroso. En este TP traté de ponerle por lo menos qué valor tienen que traer para no marearlos y bajar un poco la fórmula de reglamento a la nomenclatura que veníamos usando nosotros. ¿Se entendió más o menos? Sé que lo vieron ayer en teoría, pero esto es bajar. Sí. Bueno. Si no verifica el 0.2. Si no verifica el 0.2, hay otra fórmula que es muy similar, que en vez de tener 8 novenos acá, divide la carga esta por 2. Y bueno, traduce de la misma manera, tenés que hacer lo mismo. Entrás o acá, bueno, yo justo puse la que es el caso nuestro, ¿no? Pero entrás acá o acá. Si no verifica, tenés que poner NUA dividido 2 veces PD columna, ¿sí? Porque arriba va solicitación y abajo va resistencia, más la solicitación de momento, o sea que es MUXA, o sea, la solicitación mayorada de momento arriba dividido la resistencia MDX, ¿no? De la columna. Y ese tramo se borra, ese tramo no iría, lo podemos hacer, lo trato de hacer. Ese tramo no iría porque, bueno, no hay momento en el eje débil, no hay momento en el eje. Este no va. Y a ver si lo puedo hacer, porque si lo escribo a mano va a ser un desastre. Pero es NUA sobre, acá no lo voy a poder hacer, sobre P de columna, más, mentira, sobre 2P de columna, ¿no? La fórmula ahí te pide que sea 2P de columna. Más, ahora, el momento en A, o sea, en X, ¿no? Dividido el momento de diseño a flexión en el eje X de la columna. La fórmula te queda así. Dependiendo en qué estado estés. Pero es un poco, si uno se acostumbra y lo razona, no es difícil. Siempre arriba van las solicitaciones y abajo va la resistencia. ¿Por qué suman así? Suman así porque son tensiones, esfuerzos que producen tensiones axiales. Entonces, van a interactuar. Bien. La viga. Para la viga, muy escueto, muy rápido, y a propósito, hay que hacer lo mismo. Hay que determinar la resistencia requerida, que ya lo hablamos en la sección crítica. Necesitamos la resistencia a compresión, la resistencia a flexión,
para la viga ahora, la resistencia a corte, y por último la interacción. Bueno, justamente acá me quedó, mira, no lo vi, en la viga pasa lo que me dijiste recién, ¿no? Es menor al 20%, entonces ahora es la solicitación la sección he dividido el PD de la viga, y la fórmula queda así. Si es menor a 1, verifica. ¿Cuál es la trampa? La trampa son las trampas de los TP anteriores, ¿no? Hay apoyos fuera del plano, hay nomograma, es mezclar, bueno, no es mezclar, es acumular conocimiento y resolver como corresponde. Es acumular el TP2, acumular el TP3 a conciencia y volcarlo en un ejercicio completo. ¿Qué es esto? Este ejercicio es un ejercicio típico de parcial. Que, bueno, tiene obviamente flexión, compresión, corte e interacción. Todo el primer módulo. Yo lo paso rápido porque se hace muy largo, si no, pero todos estos conceptos los venimos viendo y lo pueden resolver si han resuelto los TP anteriores. Entonces, no se metan a hacer el trabajo práctico 4 hasta no tener claro los dos anteriores. Y de esta forma, acá terminaría el ejercicio diciendo, verifica columna, no, verifica viga, ¿sí o no? ¿Bien? Vamos a otro tema un poco más complicado. El ejercicio 2 es columnas armadas. ¿Sí? Antes de pasar, ¿alguna duda de lo anterior? ¿No? Hasta que no se hace, no hay duda. Hasta que lo vamos a hacer, no creo que... No, Ah, sí, una cosa es ver el camino, otra cosa es caminarlo. Claramente. Pero bueno, recomendación, entiéndanlo, asegúrense de entender este ejercicio, porque cuando uno va a hacer el ejercicio van a tener que ir, bueno, volviendo al TP2 un rato, volviendo al TP3 un rato, van a tener que ir para atrás, ¿no? Ver qué pasaba acá, tanto para la columna, para la viga, cómo interactuaba este esfuerzo, este arrastramiento fuera del plano, cuando intervenía, cuando no, ir llevándolo. Si ustedes entienden esto y lo saben resolver, van a poder resolver el parcial. Esencialmente el parcial es un ejercicio así. Por eso digo que es largo. Y si uno no lo hizo nunca, no hay manera que por más que tengas la carpeta abierta, las filminas estas, si no lo hiciste nunca, de tomarse el trabajo de pensarlo un rato, se hace imposible de resolver. Hay que tener muy aceitado todo. Muy claro algunos conceptos, muy claro a dónde ir a buscar las tablas, a dónde ir a buscar todo, ¿no? Porque son muchas cuentas que hay que ir haciendo. Pero acá termina la verificación del pórtico, verificando columna y viga. El ejercicio 2 entonces es algo todavía novedoso. Es una columna armada, que no solo trabaja con presión, sino que también tiene flexión en el eje material. La columna armada tiene un momento en el extremo que le va a hacer flexión. Estos son apoyitos que en ambos planos. Son dos UPN 200 separados a una distancia. Son 30 centímetros, unidos con presillas. Es esta planchuela rectangular, separada 100 centímetros, cada 1 metro. Los ejes locales coinciden con los ejes globales. O sea, esta sección está puesta de esta forma, ¿no? Entonces, este momento, que está, según una distancia, esta es una excentricidad según el eje Y, ¿no? Es una excentricidad así, me hace un momento X, ¿se entiende? Primero consultante. Esta fuerza está por acá, es una excentricidad en el eje Y, me hace que la columna, que mal era una línea recta eso, me hace momento X. Por eso la carga son 25 toneladas y el momento X son 5 toneladas metro. O sea, el momento es X. A ver si puedo dibujar. No dejo dibujar. Es un momento X. Si recuerdan, esta columna tiene una particularidad, que tiene unas deformaciones de corte importante, que hacen que la carga de compresión, la carga crítica de Euler, no sea la misma, y entran en consideraciones algunas esbelteces particulares o alguna esbeltez modificada.
y el eje que tiene material, el eje X, corta dos veces un perfil, digamos. Entonces está cortando material en todos lados. Acá, 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 en todos lados, el eje X corta sección, material, acero. El eje Y es discontinuo, porque acá, si bien acá yo tengo un eje Y que corta material, acá no. Y acá tampoco. Entonces este eje Y se llama eje inmaterial. Y acarrea ciertos problemas. Digamos. Para el eje material van a determinar una tensión elástica de pandeo para el eje X, con la esbeltez en el eje X. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. Después vamos a determinar lo mismo para el eje inmaterial. Una tensión para el eje inmaterial. Después una de pandeo flexotorsional. Y acá vamos a calcular la resistencia a compresión de la columna. A su vez, debido a que se trata de una sección simétrica, vamos a aplicar flexión en la columna y por último interacción. No, por último no, por anteúltimo. Una vez que esté en la interacción, nos falta verificar los elementos de unión de la columna, que se llaman presillas. Y la vamos a verificar también. Entonces, no se hace todo directo, se hacen, en esta etapa se analiza por un lado el eje material y el eje inmaterial. Para el eje inmaterial, vamos a determinar la esbeltez modificada, que es un poco lo que habló el profesor hace unas clases en compresión. Está bastante desarrollado en la filmina, así que ahora lo vemos. Pero este es el procedimiento, se lo dejo para que vean lo que vamos a ir haciendo cada uno de los pasos. Vamos a ir desglosando cada uno de los pasos. Para el eje material XX. ¿Cómo está apoyada la columna? La columna está empotrada, apoyada, porque estos apoyitos están en los dos sentidos. Bueno, entonces en definitiva el KX es 0,7. ¿Sí? Esto es un caso teórico, empotrado articulado, tomo 0,7. Referencia al TP2. La longitud es todo, son 8 metros. Bueno, tengo arrastramientos intermedios. Y el radio de giro es el radio de giro X de 2 UPN, de la sección compuesta, trabajando como 2 UPN. ¿Qué es lo que pasa? Si no tienen una tabla, van a tener que calcular algunas propiedades de la sección. Es bastante fácil, porque ya lo van a ver, es fácil calcular, pero bueno, hay que calcular algunas propiedades geométricas de la sección trabajando en su conjunto. Sobre todo para el eje inmaterial, que bueno, hay que aplicar Steiner. Por eso usamos hasta el TP1 acá. ¿Eso se entiende? La esbeltez en X es el KX, cómo está apoyado en X. Si se fijan, en X, el momento de segundo orden estaría según este vector, trata de irse del plano del papel. Entonces ahí se encuentra con este apoyito, este arrastramiento, y bueno, entonces KX es igual a 0,7. La longitud es todo, y el radio de giro es el radio de giro en X, pues estoy analizando la esbeltez en X, en el eje material, me da un valor. Con este valor, ¿se acuerdan la tensión elástica de pandeo de Euler? Encuentro una tensión elástica para X. ¿Qué tiene esa fórmula? Pi cuadrado por E dividido lambda X al cuadrado. Acá hay un primer valor a determinar. Me lo guardo a un costado. ¿Qué pasa en el eje inmaterial? En el eje inmaterial no es tan sencillo. La esbeltez, lo que hace el reglamento es decir, debido a que la carga de Euler no es la misma, es menor, castiga a la resistencia a compresión de ese eje, y en vez de complicar la ecuación de Euler, lo que hace es aumentar la esbeltez. Una forma de, acuérdense que a mayor esbeltez, menos carga crítica, una forma de bajar la carga admisible o la carga de diseño, la resistencia de diseño es aumentando la esbeltez. Entonces propone una esbeltez modificada. Entonces, atención cuando diga RI. RI va a ser el radio de giro mínimo del componente individual. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 2 UPN acá. El componente individual es 1 UPN. Y el radio de giro mínimo es el radio de giro I de 1 UPN. De 1 UPN. Esto es el RI. Perdón. Usted dice el radio de giro mínimo, por eso pone el RI, porque es el menor de los dos. Bien. Sí, exactamente.
O sea, RX y RI, RX mayor, RI menor. Para el UPN sí. Para el UPN solito. Solito. Gracias. Solito. Trabajando solo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, no sé si está acá, lo que va a pasar es que o pandea en su totalidad la columna, ¿sí? O pandea así, o puede ser que tenga una situación de pandeo de la siguiente forma, ¿no? Que pandee un cordón solo. Y ¿cuándo trabaja el radio de giro solo? Trabaja en esta distancia, ¿no? Porque yo lo tengo agarrado a este perfil acá, lo tengo agarrado acá. Estos son 2 puntos fijos para este perfil, trabajando solito. Entonces, en esta distancia, ahora es una esbeltez local, ¿sí? Sí, es una esbeltez del cordón, no digamos local, digamos esbeltez del cordón. Puede que pandee el cordón solo, uno de los 2 cordones de la columna compuesta. Entonces, la longitud no es la longitud de la columna, es la separación entre presillas. Por eso, toma A sobre RI. Si este valor es menor a 40, puedo no considerarlo esto. Y tomo la esbeltez modificada como si fuera la esbeltez global de la columna. Puedo no considerarlo. En este caso está hecho a propósito, les va a dar mayor a 40 esa relación. Esa relación de distancia entre presillas y el radio de giro de un perfil. Entonces puede pasar, y debo considerar el porcentaje de, o sea, la componente de esbeltez local o del cordón. La fórmula que propone el reglamento es esta, en donde LC es la longitud de la columna, la esbeltez modificada, digamos, le pone un subíndice M. Esta es la global, la esbeltez es la columna en mi armada actuando como una unidad en la dirección de pandeo considerado. Es decir, yo tengo un eje en materiales I. Esto va a ser lambda I. Y esto va a ser un valor KI por A sobre RI. Esto es una esbeltez del cordón. ¿Sí? LC es la longitud total del miembro, los 8 metros. A es la distancia entre presillas. KI, bueno, KI es un factor que depende de si es ángulos, 2 ángulos en espalda, canales espalda con espalda, o sea que estos perfiles U estén dados vuelta, o bueno, otros casos va a valer, en este caso 0,89. Lo que hace esto es decir, hay una esbeltez que es, no sé cómo anda ahí, voy a ponerle, no sé cómo, tengo la letra griega acá. Lambda I. En el otro sentido es como si fuera un triángulo, digamos. Corre lo que sería la local, que sería esta. Que llamémosle lambda 1. Muchas veces el reglamento de esto le llama lambda 1, como depende la norma, en versiones anteriores le llamaba lambda 1. El CIRSOC incluso le llama lambda 1. A esta es el test. Y creo que el profesor también una filmina. Esto va a ser lambda 1. Esto no va a ser lambda I. Y la modificada es la hipotenusa. Esto es la lambda modificada. Lambda modificada I, ¿no? Porque estoy analizando el eje I. Porque el eje I es el inmaterial, en este caso, para esta columna. Entonces yo tengo que encontrar la global, trabajando como un todo, la local, ¿sí? O la del cordón, y la modificada. Y con este valor voy a calcular compresión. Entonces, pasando un poco a la nomenclatura de lo que veníamos usando, en el ejercicio la columna tenía 8 metros. De vuelta, cuando pandea según este eje, se quiere ir en el plano del papel. Cuando se quiere ir, encuentra este apoyito en la parte superior. Entonces, de vuelta, KI global vale 0,7. ¿Sí? Está empotrado, articulado. Empotrado, articulado. Entonces, la esbeltez global de la columna, según el eje I, va a ser su condición de apoyo por la longitud total, porque no tengo arrastramientos intermedios, dividido el radio de giro en I de la columna 2 UPN. O sea, van a tener que calcular por Steiner cuánto vale el radio de giro en I de la columna compuesta. A su vez, tiene componentes, tiene una presilla que yo no lo hablamos, pero se las describimos. Son
planchuelas de 5 pulgadas por 1/4, cada 100 centímetros. Y sabemos que son 100 centímetros entonces, y el RI era, no lo puse acá, lo puse hace un ratito, era el radio de giro en I, porque es el menor, de un perfil UPN, de uno solo. Porque es el cordón pandeando así. Esto quedó feo. El cordón pandeando en esta sección. ¿Se entiende lo que pasa? Se explica, Rodolfo. Se explica en la teoría. Es un pandeo propio de las columnas, de este tipo de columnas que no tienen continuidad en un eje. Puede que este perfil, trabajando a compresión, pandee. ¿Por qué? Porque están muy separados estos conectores. ¿De qué depende? Bueno, de la distancia entre el conector y de la radio de giro mínima de ese perfil. Que yo le llamé acá nuevamente lambda 1. Caí, Profesor, sí. ¿en el orden de qué magnitud está separada los dos perfiles, más o menos? Perdón. No entendí. ¿Entre ¿Qué orden o sea, de qué? de cuánto están separados los dos perfiles? 30 centímetros. Está 30 centímetros. 30 centímetros de alma 30 a alma, centímetros digamos. es S. De espalda a espalda. En Claro. este caso te lo marqué de espalda a espalda. Hay columnas que se marcan de centro de gravedad a centro de gravedad. A veces se marca el interior. Pero en este caso de espalda con espalda, 30 centímetros. Bastante poco. Digamos, bastante poco. Esta se llama una distancia, le pusimos S. Acá está marcado de espalda contra espalda. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces calculé. Perdón, decime. No, sí, está bien. No, dice que poco, por ahí, pues suele ser más también. Puede ser más, sí, puede ser más. Sí, puede ser más. Entonces tengo la esbeltez global, la esbeltez del cordón, lambda 1, y calculo la esbeltez modificada en el eje Y, y tengo una esbeltez modificada en el eje Y, que bueno, surgirá de estas cuentas, de estos valores, que se los dejo expresado un poco más con la nomenclatura que veníamos trabajando para simplificarlo. Nuevamente, por Euler, y como tiene un reglamento, en la parte de compresión, el F, o sea, la tensión elástica de pandeo, es de esta forma, y acá tengo un segundo valor, que me lo dejo anotado al costado. Por último, tengo que hacer pandeo flexotorsional para la columna compuesta. ¿Sí? Estos valores de CW, este valor está mal. Este valor está mal, no lo corregí. Este valor es más o menos 2 veces el de uno solo, pero ahora se los paso este valor. Tienen que calcular pandeo flexotorsional para la columna. Le dejo considerar en este caso 0,7 del caseta. Este valor CW y el J torsional que entran acá, tanto como la inercia en ambos ejes, son la inercia de la columna compuesta. ¿Sí? Trabajando como una sección compuesta. Esto es la inercia de los dos UPN. ¿Sí? Estos son dos valores, por eso digo que este valor está mal. Y ahora se los busco. Y se los paso. Lo vamos a tomar fácil porque daba casi lo mismo, me lo dice en el programa, que el doble de un solo perfil. Y con eso lo van a poder hacer. Y yo me anoto eso y listo. Para hacerlo más fácil. Los programas a veces lo calculan mal, hay que tener cuidado con ese coeficiente, no es fácil de sacar, no tienen ninguna fórmula, no les hemos dado ninguna fórmula para sacar el CW de esos perfiles con unas compuestas, así que se los vamos a dar. ¿Qué perfil era? Sí, tomamos el doble de ese. 10.429, 20.858.
tomé este valor. Este está mal copiado acá. Este valor vamos a tomar para entrar a esta fórmula. Entonces van a hacer pandeo flexo-torsional para la columna compuesta. Y una vez que tengan esta tensión de pandeo elástica flexo-torsional, me quedo con la menor de las tres. Termino en la menor de las tres, porque recuerden que esta fórmula se metía en la fórmula de pandeo flexional, ¿sí? Y entonces la menor de esta me va a dar la menor F crítica. Y la menor F crítica me va a dar la menor carga de compresión. ¿Sí? O sea, la resistencia a compresión de diseño. Tengo tres valores, me quedo con el menor de los tres, aplico pandeo flexional, es decir, encuentro la F crítica, con las fórmulas que veníamos viendo, usan la de FI sobre FE, para poder entrar van a necesitar usar esta, usen esta expresión, usen esta formulación, y de esta fórmula encuentran F crítica, multiplican por el área bruta de los dos UPN, porque es la columna trabajando como compuesta, y aplican el factor de seguridad, y acá tienen entonces la resistencia de diseño a compresión de la columna compuesta. Los mareé un poco, pero ténganme confianza. Acá tienen un primer valor importante. ¿Estamos hasta acá? ¿Algo no hayas entendido? Directamente, Fernando, para cuando es compuesta se suma directamente los dos, como es los dos valores del CW de cada perfil individual, digamos. No, en este caso va a dar parecido. Da un poquito más, pero no importa, porque la fórmula no la tienen, es difícil de encontrar, pero tomen este valor y listo. Si no, se los paso yo después. No se suman, es más que eso. Es más que esto. Más que esto. Después les puedo pasar un apunte. No se suman directamente. Es un artilugio de este momento, van a perder más tiempo. En la realidad tendrían que meterlo en un programa o calcularlo en algún libro de propiedades fraccionales que les puedo conseguir. Puedo ver alguno. Si yo lo tengo, se lo puedo pasar después. Pero pueden considerar esto como una aproximación. Igual va a estar por debajo. Pero acuérdense que esto suma, entonces a lo sumo estamos al lado de la seguridad. No es correcto, pero bueno, deberían encontrarlo este valor. No lo van a poder sacar por fórmulas simples, por eso se los dejo acá, más fácil. Es más grande que esto. Bien. Me olvidé que estaba mal esto y se me pasó de traerlo. Hasta ahí, compresión. Ahora hay que hacer flexión en la columna compuesta, porque veníamos hablando de que la columna tiene un momento X. Justamente es un momento en el eje material. Bueno, tienen que aplicar básicamente el capítulo F2, van a ver que todo es compacto. Aplican fluencia y pandeo lateral torsional. Para fluencia es el ZX de 2 UPN por FI. Para determinar pandeo lateral torsional van a tener que encontrar por el trabajo práctico 2, me parece, no, o 3. Tienen que calcularlo manual, como no está en tablas, lo van a tener que calcular el LP y el NR. ¿Sí? Y fijarse en qué situación estoy, porque la longitud lateralmente arrostrada, en este caso es toda la altura, no tengo arrostramientos intermedios a flexión. Entonces tengo toda la altura, la comparo, veo si corresponde analizar el pandeo lateral torsional. Flexión es sencillo. De esta forma van a determinar el momento de diseño de la columna en X. Aplico el factor de seguridad y ya tengo un momento de diseño. Acuérdense que estas propiedades que están acá son de 2 UPN. Es de la columna compuesta, trabajando en conjunto. Entonces nos quedaba aplicar interacción, porque vimos que tiene momento y corte. El momento era 5 toneladas, tonelada metro, 25 toneladas era la solicitación
mayorada de compresión y después determiné un PD y un MDX. Me fijo en qué situación estoy, van a estar en esta situación, y planteo ecuación H1 de interacción. Si esta cuenta da menor a 1, verifica la columna compuesta. ¿Terminó acá? No, no terminó acá. Hay que hacer la verificación de las presillas. Hay que hacer la verificación de las presillas o los elementos de unión. Presillas o diagonales. En este caso, presillas. La norma indica, esto lo explica muy bien Rodolfo, que para compresión tengo que considerar un corte ideal en la columna que es igual al 2% de la carga de diseño de la columna, del PD que encontré. ¿Qué pasa? Ojo acá. Estas presillas no trabajan a flexión, porque no es, en el momento no es en el eje inmaterial. El momento está dado en el eje material, es un MX. Entonces, estas presillas solamente deben trabajar, para este caso, con el corte ideal de compresión. Si tuviera momento en el eje Y, se complica mucho más y no lo quise hacer así. Estas presillas entonces van a unir la columna trabajando a compresión. Es decir, estos elementos se van a tratar de separar y estos van a tener que soportar un corte ideal. Esto creo que también lo está explicado por Rodolfo. Hay un esquemita en el CIRSOC que plantea vigas Vierendel en un tramo A, en la distancia entre presillas, y si uno coloca este PU, este corte ideal B1, que es el 2% del PD, en esta forma, este B1, digamos, el 2% del PD, tengo un esquema de diagrama de momentos en la presilla, que es este que está acá abajo, ¿no? El cordón, yo pongo un corte acá, ideal del 2%, se desarrolla un diagrama de momentos y que está equilibrado por los momentos en las presillas, que es MU, el momento último en la presilla, MUP. ¿Qué tiene este valor? El corte ideal por A, esta distancia, dividido 2M. M es el número de planos de presillas. ¿Por qué? Porque la columna, quizás no lo dije antes, pero cuando uno la mira en corte, acá se ve, hay una presilla de este lado y otra presilla de este lado. ¿Sí? Entonces, no es que tengo un solo lado, tengo dos presillas. Lo voy a tomar dos elementos. Entonces corresponde colocar M igual a 2. Para el corte en la presilla, porque la presilla tiene no solo un momento, sino que tiene un corte, obviamente se saca el diagrama de momentos y tiene esta forma. El corte ideal por A dividido H. H es la separación entre los ejes, digamos, entre los centros de gravedad de las presillas, de los cordones. Esta distancia, ¿no? que está marcada acá, es H, dividido el número de planos de presillas. Bueno, simplemente les dejo acá que H va a ser la separación entre espaldas, menos 2 veces la distancia en X del centro de gravedad que te da la tabla, ¿no? Porque esta distancia desde la pared del UPN hasta el centro de gravedad te lo da la tabla, entonces es fácil de sacar esa cuenta H. Estas son las solicitaciones que debo encontrar en las presillas. Es un esquema de cómo resiste este corte ideal que yo le estoy imponiendo a la columna. Lo resiste con un pequeño corte en el cordón, que lo despreciamos, pero es importante verificar las presillas a corte y a flexión. Entonces, a flexión. No puse la tabla para no hacerlo extensivo, pero hay que aplicar el capítulo F11 de la ISC, que son barras rectangulares y circulares. ¿Por qué es una barra rectangular? Básicamente es una presilla que tiene 5 pulgadas de alto por 1/4 de espesor y una longitud. En definitiva es una sección rectangular trabajando a corte y a flexión. Es una sección de esta forma. Es una presilla que está acá, le doy media fea, más cortita. Se puede mover, es ideal. Bueno, no quiere mover.
Tiene una sección rectangular. Las dimensiones se las dimos. Las dejo anotadas acá. Lo que tiene que encontrar es fluencia, nuevamente, siempre y cuando cumple una condición de esbeltez. Y considerar, por favor, como longitud lateralmente arrastrada, esta LB que entra en esta fórmula de acá, la distancia entre centros de gravedad. O sea, si va a pandear por flexión, va a pandear en esta distancia. En esta distancia entre centros de gravedad. Considérenlo así. Como que. Y si no, bueno, va a desarrollar su momento de fluencia como barra rectangular, que, bueno, tienen que calcular el SX y el ZX, se lo dejo. Para no complicarla, esto lo deberían saber ya, es el momento, el módulo elástico de una barra rectangular y el módulo plástico de una barra rectangular. Según esta nomenclatura, ¿no?, que estamos trabajando acá. Con la altura llamándola D y T el espesor. Esto es fluencia. Y si corresponde, deberían calcular pandeo lateral torsional en caso de que no cumpla esta condición de esbeltez, y para barras rectangulares. Se lo dejo expresado, esperemos que no haga falta. Dependiendo de lo que tengan que ejecutar, calculan, llegado el caso, tomen CB igual a 1 para hacerlo sencillo, y determinan entonces una resistencia de diseño a flexión de la presilla. ¿Sí? ¿Se entendió? Sobre todo, esta es la parte que me interesa que se entienda. Después, bueno, son fórmulas, es nuevamente el reglamento en la parte complicada que no veníamos dando, de barras rectangulares, que toma este formato, pero acá lo que hace es se aplica un corte ideal y se determina una carga en las presillas, son estas que están acá. Ese es el esquema de los cordones de momentos, este es el esquema de corte en las presillas. Corte de momento. En función a eso tengo solicitaciones, son últimas, porque estamos trabajando con la carga última, la resistencia última a compresión, y puedo calcular su resistencia de diseño a flexión, y bueno, nos vamos a tocar ahora con corte. Corresponde entonces capítulo G4. Factor de seguridad 0,9, porque es el caso genérico. Plantea una fórmula similar a la que veníamos dando, ¿sí?, con el CB2, que ya lo vimos hace un ratito. Siempre leer el capítulo, si lo están haciendo, qué es cada cosa, a veces en cada definición aclara algunas cuestiones, qué considerar, qué no considerar, pero con esta fórmula pueden encontrar entonces la resistencia al corte. Y comparan, si esta resistencia al corte que les dio acá es mayor al corte en la presilla, verifica. Y lo mismo acá. Si el momento de diseño es mayor al momento solicitante en la presilla, este MU que está acá, que tiene este valor, verifica la presilla flexión. Entonces, ahora sí, una vez determinada la resistencia de diseño a flexión y corte de la presilla, terminaría el ejercicio con la columna armada. Acá, verificando las presillas. Es distinto si se hace con diagonales, sí es distinto porque las diagonales trabajan a fuerzas axiles y se deberían hacer también un esquema similar, con un corte ideal de 2% y plantear un esquema distinto. El CIRSOC lo hace también de cierta forma y lo hace distinto. Pero bueno, esto sería el procedimiento según la ISC. Hasta acá una duda, sé que es complicado. Esperemos que no entre ninguna columna compuesta. Es raro, es un flotante, es raro. Pero bueno, es un poco más complejo. Lo más importante es entender que las presillas trabajan con un corte ideal. Entender que la columna tiene un problema del eje inmaterial, que tiene las deformaciones por corte en ese eje son importantes, entonces la carga de dólar no se puede materializar, lo que implica que debo calcular una esbeltez modificada para castigar este eje, calculo los dos ejes por separado y el flexo seccional también por separado, aplico esbeltez modificada, y en función a esto puedo determinar una resistencia a compresión de la columna. Trabajando siempre con valores de la columna compuesta, ¿no? Todos estos valores de acá son valores de la columna compuesta. Igual que multiplicar por el área de la columna compuesta, ¿no? Son 2 UPN. Aplicar lo mismo para flexión, que no va a tener la tabla, estos valores tienen que calcular. Y tengo que aplicar interacción también.
Y por último, bueno, aplicando el corte ideal, el concepto del corte ideal, tratar de verificar las presillas. Flexión y acorte. ¿Se entendió? No. Algo que les haya quedado alguna duda, algo que hayan visto muy grosero, me lo dicen, si no lo piensan y lo vemos la semana que viene. Léanlo con tiempo, con paciencia. Pero bueno, es parte de la materia también hacer columnas armadas. Son menos frecuentes, pero se siguen haciendo. Son menos frecuentes, pero siguen apareciendo todavía. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? No. ¿Vamos al ejercicio 3? Dale. Sí, sí, por el momento sí. Bueno, vamos. El ejercicio 3 entonces es un cartel. Y lo que pide es verificar la columna que soporta un cartel, como el de la figura, ejecutada con un tubo de sección circular, que tiene, bueno, calidad F24 y un diámetro 273 y un espesor dado, 6 milímetros 35. Lo que tenemos que verificar entonces es esta columna. Este elemento no me importa mucho, me importa la columna. Y como es una ménsula, de más está decirle que el apoyo es el crítico, ¿no? El momento máximo de todos los esfuerzos van a estar en el apoyo. Entonces la sección crítica, primera conclusión, va a estar acá. Va a estar acá abajo. La ménsula no me importa la columna. De toda la columna lo que me importa es la sección crítica, acá abajo. Tengo, como es un cartel, un peso, ¿sí? Tengo un peso propio del cartel y tengo una fuerza de viento que nosotros la simplificábamos, aplicando una simplificación burda, como que si estuviera en el centro de gravedad del cartel y que vale 500 kilos horizontal. Por eso es P vertical, P horizontal. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo, pero para tubos. Entonces, lo que va a pasar es que son todas fórmulas distintas, pero el procedimiento es el mismo. Digamos, vamos a verificar especies locales, vamos a determinar resistencia a compresión, es otro, con el capítulo de 3. La resistencia a flexión se hace con el F8, determinaremos corte también, con otro capítulo de corte, y por último, vamos a hablar de torsión, porque este tubo tiene torsión, que está en el capítulo H también. Y aplicaremos finalmente interacción. O sea, el procedimiento siempre es el mismo, empezamos verificando vértices locales, calculamos los esfuerzos cada uno, compresión, flexión, corte, de caber torsión, de ser necesario torsión, y la posterior interacción. Dependiendo de la tablita, al principio del capítulo, qué sección tengo, a qué inciso del capítulo voy a terminar aplicando. Primera cuestión, solicitaciones. Esto no debería ni ponerlo, lo pongo por si acaso. Tenemos estos valores geométricos, entonces la carga última de compresión es la carga vertical. No lo dije, pero suponemos solicitaciones mayoradas. El corte acá abajo es la carga horizontal. Esta carga horizontal hace torsión. ¿Sí? Esta carga de 500 kilos por 5 metros hace torsión. Tengo una torsión última. Esta carga de 500 kilos por 7 metros hace un momento X. No importa cuál es X, cuál es Y, porque es un tubo, pero hace un momento en X. Si X estuviera acá, ¿no? Esto sería X, y Y sale para... No lo puse, pero está acá. X corre así, y Y se va para el plano. X está en el papel, Y sale del papel. Lo voy a hacer acá arriba para que se entienda. Entonces, si la sección es así, esto es X, y bueno, Y sale para allá, ¿no? Esto es Y. X, X, y. Entonces hace un momento X. Y a su vez, esta carga de peso propio, vertical, 700 kilos por 5 metros, hace un momento X, un momento Y, perdón. Ay. Un momento Y. Entonces tengo dos momentos, una torsión, corte y axil, en la base del tubo. Esta parte creo que no debería ni explicarla, pero por si acaso. No. No sé cómo eliminar parte del dibujito horrible. Ahí está. ¿Qué hacemos primero entonces? Comprobamos elementos esbeltos, porque nos va a servir para saber a qué inciso y qué tengo que verificar. Para tubos circulares es el caso 9, a compresión, y el caso 20 a flexión. Siempre es diámetro dividido espesor en este caso, ¿no? Diámetro espesor, acá también se ha indicado, diámetro espesor.
evalúan, Dios quiera que les dé, no, les va a dar que no se ve. Estamos hablando de la columna. Si no tienen elementos esbeltos, les va a dar entrar al capítulo E3 de compresión. Van a calcular pandeo por pandeo, básicamente. Flexionar en compresión. Lo indica claramente la tabla, entran al E3. Si tuviera elementos esbeltos, tengo que hacer capítulo E7. Aplican las mismas ecuaciones que venimos hablando, o sea, me fijo cuál es el Rx, que es igual al Ri, porque es un tubo. Los tubos tienen todos los ejes iguales, por lo tanto, todos los R son iguales, y cuando vayan a la tabla no dice Rx, Ri, dice R, porque R es igual a Rx, es igual a Ri, entonces el esbeltez es la altura de la columna por K va a valer 2. ¿Por qué vale K igual a 2? Porque es un caso de empotrado libre, es un caso teórico de empotrado libre. Entonces lo voy a ir anotando acá. K, no pongo ni KX ni KY porque es indistinto, K vale 2. Y entonces la esbeltez va a ser el K por la altura de la columna, que son 7 metros, lo puedo poner como H o como L, es lo mismo, son K, dividido R. Esto me da un valor. Con este valor voy a aplicar las fórmulas del capítulo E3, ¿no? Y ahí tengo mi resistencia a compresión de la columna cartel, ¿sí? del tubo circular. Flexión. Flexión vamos a hablar un poco más porque son fórmulas nuevas. En flexión pasa lo mismo. Dependiendo de si tengo elementos esbeltos o no, tengo que aplicar el capítulo F8. El capítulo F8 tiene este formato. Este formato hace fluencia de la misma forma. Fíjense que acá el Z no tiene ni ZX ni ZY. Y acá dependerá si tengo secciones compactas, esbeltas o no, si tengo susceptibilidad a sufrir pandeo local. Si es compacto, no aplica. Si es no compacto, esta fórmula, y si es esbelto, esta fórmula. La menor de estas dos, por el coeficiente de seguridad, o sea, MD es el factor de seguridad por el mínimo entre MN de fluencia, digamos, MN1, vamos a llamarle, y MN2. Si corresponde, ¿no? Puede ser que ni siquiera corresponda a pandeo local. Y ahí tengo mi resistencia de diseño a flexión del tubo. Corte. Corte también es un capítulo aparte. Les recuerdo, siempre 0,9 cuando no es un caso especial. La fórmula corte tiene esta fórmula, divide por 2 el área, es una tensión crítica por esta división. La tensión crítica la define ahí mismo, dice el mayor entre estos dos valores, pero, acá, atención, no debe exceder el 60% de la tensión de fluencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión crítica no puede ser mayor a la tensión tangencial de pandeo. Acuérdense que esto es la tensión tangencial de pandeo, tensión tangencial de fluencia. Nunca puede ser mayor que la resistencia al material, la crítica. Y guarda porque siempre manda esta. Es raro que esto mande, este es el caso especial, este es importante, este límite. El mayor de estos dos, siempre y cuando no exceda esto, porque esto es la máxima resistencia del material, tangencialmente, extorsión y corte son esfuerzos tangenciales, y figura acá adentro un LB corta, que es la distancia entre la fuerza de corte máxima y la fuerza de corte cero. Eso se obtiene mirando el diagrama de corte de la columna. El diagrama de corte de la columna es así. Entonces, bueno, es entre 0, el máximo son 7 metros. Que es un input para esta tensión crítica. Pero guarda con este límite, no se confundan porque estos son grandes a veces y no corresponde porque no se puede materializar, ¿sí? Lo que manda es el material. Aplico factor de seguridad, acá tengo el BN, aplico factor de seguridad, tengo mi resistencia a corte del tubo.
Torsión. Torsión no habíamos visto hasta ahora. Directamente el reglamento toma torsión en tubos. La torsión el perfil WT es mucho más complicada y no está en esta norma, porque no se suele usar perfiles WT a torsión, se suele usar tubos. Se puede calcular, pero les puedo mandar un apunte aparte, para un momento que necesiten. En realidad, el reglamento solamente toma para tubos, así que vamos a analizar un tubo. Lo que hace directamente es considerar una constante torsional, que es una constante C. Esta constante C está en las tablas del CELSOC. Si se fijan en los tubos, tanto los tubos redondos tienen C, que se llama constante torsional. Tiene centímetros al cubo. Y es una propiedad típica de los tubos. Es entonces C por FCR, de vuelta es una tensión crítica que tiene otra vez dos valores. Vuelve a pasar lo mismo, está limitada por la tensión tangencial de fluencia. ¿Dónde está el que subraya? ¿Dónde está? Lo perdí. Ojo con esto, dice no debe exceder este valor. Y encuentro mi resistencia torsional de diseño, aplicando el factor de seguridad, que en este caso también es 0,9. Esto es el capítulo H3.1 de la ISC. Para lo que es secciones tubulares, redondas y rectangulares. Para lo que es WT es más complicado, no está en esta norma, se los puedo pasar si quieren. O sea, una vez por ahora lo vamos a dejar ahí para no complicar más torsión. Pero el profesor explica cómo se calcula la torsión en la teoría. Y por último, habiendo hecho todos los esfuerzos paso a paso, debo calcular interacción, ¿no? La interacción para cuando tengo secciones tubulares solicitadas a combinaciones de torsión, corte, flexión y axil, o sea, todo lo que tenemos nosotros, corresponde aplicar el capítulo H3.2 y nos da esta fórmula, ¿no? En la cual arriba de vuelta van solicitaciones y abajo van resistencias. Una situación es que tanto lo que es la interacción de corte como de torsión va al cuadrado, o sea, la disminuye un poco, va al cuadrado porque es un número menor a 0, entonces si verifica lo va a disminuir un poco, lo considera este término al cuadrado, y también hace el comentario de que si la tensión requerida, o sea, la solicitación de torsión, es menor al 20% de la disponible, puedo despreciarlo y aplicar la sección H1, ¿sí? Puedo hacer esta parte. Puedo despreciar esta parte siempre y cuando que tenga menos 20% de torsión. Es decir, cuando yo no necesito una torsión, no tengo torsión dominante, puedo despreciar esta interacción. Puedo aplicar la sección H1 con la fórmula que veníamos dando. Aplicamos compresión y flexión. El corte lo desprecio, porque lo verifico en sí mismo, y desprecio la torsión. Ahora, cuando tengo más del 20% de torsión, sí entonces debo aplicar esta fórmula. Por último, y prometo que es la última filmina, está pasado a la nomenclatura que veníamos trabajando, la fórmula de recién. Habíamos dicho que teníamos un axil, un corte, momento en un eje, momento en otro eje, y una torsión. ¿Qué pasa? Yo calculé un momento de diseño, no calculé un momento de diseño según cada eje, ¿sí? Porque el momento de diseño del tubo no tiene eje porque en todos los ejes resiste lo mismo. Entonces, lo que pasa es que yo tengo una composición de momentos acá. Lo voy a dar de dibujar, va a ser difícil, pero el tubo tiene la misma inercia en todos los ejes. En este eje, en todos los ejes tiene la misma inercia. Entonces, yo tengo un momento que, bueno, era X, momento X, y un momento Y. Entonces, en realidad, yo tengo flexión oblicua con un momento que va a ser, bueno, MXY, digámosle, MXY. Va a resistir según este eje, que tiene la misma resistencia que todo el resto de los ejes. Entonces, como esta solicitación es mayor, yo tengo que verificar este momento respecto a la resistencia de este eje. Por eso lo que hago es
hacer la suma vectorial, o sea, el vector que surge de los dos vector momentos. Y evalúo esta MU respecto al MD que encontré, ¿no? La solicitación de momento respecto a su resistencia a momento. Si está bien hecho los números, me da mayor la torsión al 20%. La torsión, yo no suelo usar TR como requerida, la norma siempre pone requerida, torsión requerida, corte requerido. Yo pongo TU porque estamos más acostumbrados al TU, que es la tensión última, la torsión última, la aceleración mayorada. Si este valor da mayor a 2, mayor al 20%, te voy a aplicar esta fórmula, y acá la pasé a la nomenclatura que venimos trabajando. PU sobre PD más MU sobre MD, y todo el coeficiente, toda la parte de corte y torsión al cuadrado. Si toda esta cuenta es menor a 1, verifica la columna. ¿Se entendió? Y acá termina el trabajo práctico 4. Si me dicen o no, verifica el tubo. Entonces, el trabajo práctico es complicado, es largo. El ejercicio 1 es prácticamente un parcial. ¿Cuánto es caso teórico? ¿Qué arrastra lateralmente la viga? ¿Cuánto vale el LB? Y demás. ¿Alguna duda obvia? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara así sin hacer cuentas? Volviendo al ejercicio 1, Fernando, pues, Sí. medio que me perdí igual. Después cuando tenga tiempo lo veo todo de vuelta. Pero volviendo a lo básico, cuando hablaste de los MNQ, estamos hablando de un pórtico bien potrado. Sí. Ahora yo te pregunto, para hacer el cálculo manual, es un hiperestático. ¿Qué resolvemos con Sí. método de fuerza, con uno de esos? Sí, pero después se puede hacer con método de las fuerzas, con método de las formaciones, pero igual hay tablitas en los libros. Esto es un viejazo lo mío. Había tablitas antes que te resuelven el pórtico empotrado con carga lateral. Sí. Sí, te lo resuelven con la carga acá y con la carga acá, no es lo mismo. Claro, listo, Pero hoy en día no, hoy en día lo pones en el RAM, en el SAP, es un ratito. No, obvio, pero para el parcial ponele no. O lo cargo en un programa también, para el parcial. Es una buena pregunta. Esperemos con el parcial que te toque solo la columna, o quizás te damos las reacciones. Lo que hacemos en el parcial es que no lo calcules, no te damos el MNQ, te decimos las reacciones, te lo damos resuelto el pórtico, ¿sí? Esto te lo doy así, y yo te pongo acá te pongo esta, le hago por el otro lado, y un momento, te lo doy. Entonces vos podés sacar el MNQ, si te paras en un punto, tirás un poco, lo tirás. Porque te lo damos resuelto el pórtico, no te lo damos para calcular. Es imposible que te vamos a calcular un pórtico en un parcial. No llegás. No se preocupen que el pórtico, si le damos un pórtico, va a estar resuelto. Lo van a tener, no forma parte del parcial evaluar MNQ, no forma parte del parcial evaluar resolución del portiquito. El MNQ lo tienen que saber hacer, y acuérdense que el CB de flexión dependía del diagrama de momento. Ojo al piojo ahí. Ojo al piojo porque en la columna esto tiene un CB, ¿no? El cuarto no arrastrado, el medio no arrastrado, y el tercer cuarto no arrastrado. ¿Mm? Lo pueden tomar igual a 1. ¿Sí? Si se acuerdan del CB de flexión. Pero en el parcial probablemente se los pidamos que calculen, ¿no? Y depende del diagrama de momento. Por eso el MNQ lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. No van a... Una duda justo con ese tema, para el cálculo del CB. Sí. Por ejemplo, si tenemos una vía simplemente apoyada con un momento parabólico, ¿no? A la hora de resolverlo a eso, suponemos, por ejemplo, no sé, el momento máximo está en el medio y vale 1. Sí, podés hacerlo unitario si querés, no hay problema. ¿Cómo? Perdón. Podés hacerlo unitario. Está bien, listo. O sea, lo trabajamos como si fuera un... No, lo ideal es poner el valor si has hecho, pero si le das un unitario, hazlo unitario. Va a dar lo mismo. Listo, la mitad vale 1, un cuarto vale 0,50 y listo. No, pero pasa que un cuarto no vale 0,50, ese es el problema del parabólico. Fíjate. En el medio vale 1. Sí, al cuarto no vale 0,50, fíjate después bien.
Si fuera una línea, si fuera un triángulo, vale 0,5. Si no, no. Por ahí venía la pregunta, está listo. Yo te recomiendo, si tenés resuelto el parabólico, es evaluar el momento en cada uno de sus lugares. O lo haces a mano. Lo que tenés que hacer cuando estás en un parcial es una viga simplemente apoyada, es calcular Q por L cuadrado sobre 8, o calcular el momento acá en el medio, o pararte como te parás de estructuras 1, te parás en el medio, te fijás, te parás en el primer cuarto, te fijás, y tenés 3 valores y lo metés acá. No lo hagas unitario para no complicarla. Podría ser unitario también. ¿Sí? Así lo digo, bueno, a modo de simplificar, lo tomé tanto parabólico como rectangular, dije, bueno, en el centro tengo 1 y al cuarto tengo 0,5, por así decirlo, pero no, No. está bien. No es 0,5 la parabólica. Listo. Pero bueno, tiene un valor, hay que calcularlo. Se puede hacer, o sea, se puede hacer sin números, se puede hacer dejar expresado. No está resuelto acá, pero lo pueden hacer. Da 1,13 más o menos, pero se los pedí para el TP, así que lo vas a tener que hacer. Fíjate cuánto te da. Y ojo de vuelta, que no es lo mismo si está arrastrado a la mitad que si no está arrastrado a la mitad. Porque el concepto del CB era el cuarto del segmento no arrastrado. Y yo eso, no sé, se me borraron los comentarios de acá, pero en un momento era A, B, C, ¿sí? En un momento, a ver si tengo otro de esos diagramas para asociar. No. Si no tengo el arrastramiento lateral, a la mitad de la luz, bueno, esto es MB, esto es MC y esto es MA, ¿no? Ahora, si yo tengo la viga con el arrastramiento lateral, ahora del segmento no arrastrado, a ver si me sale esto, 1, 2, 3. Esto es MA, esto es MB y esto es MC. ¿Sí? Porque es el primer cuarto del segmento no arrastrado, el momento al segundo cuarto del segmento no arrastrado, el momento al tercer cuarto del momento no arrastrado y el momento máximo. Entonces depende del arrastramiento también. ¿Mm? Que tiene que ver con la curvatura que va a tomar la pieza en el tramo que va a pandear. Por eso es del segmento no arrastrado. Sí, pero este valor no es 0,5, guarda. Es fuera 0,5 si esto fuera así. Pero no es 0,5. Más que 0,5. ¿Se entendió? Walter, me estabas hablando, ¿se entendió o no? Bueno, se fue. Chicos, ¿alguno más tiene otra duda? Si quieren del TP. Yo realmente prefiero concentrarnos en los TP porque, bueno, ya quedan 2 semanas, si Dios quiere, va parcial. Y prefiero darle bola al 2, al 3 y obviamente la semana que viene al 4, cuando lo puedan atacar un poco, que tiene su complejidad. La idea es que ese choque que se les complique resolverlo y que ahí nos pregunten la semana que viene las cuestiones. Traten de meterle y todas estas cosas importantes son de... Hay que entenderlo, no es mi opinión, ¿no? Yo creo que es más fácil entenderlo que razonar, que hacer mecánicamente las mismas fórmulas siempre, porque si nosotros cambiamos un arrastramiento de lugar o le giramos una columna, como pasa en el ejercicio del TP de compresión, cambia un poco cómo se hace el homograma, cambia un poco la esbeltez en cada eje. Hay que entender lo que estamos haciendo, porque si no, en el parcial aparece algo, en vez de a los cuartos al tercio, en vez de a los tercios al cuarto, y se te complica.
Esto está todo subido ya al Drive. Esta aplicación, el TP4, el programa lo tengo que modificar, está todo en el Drive ya, así que para que lo vayan entendiendo, mañana seguramente me pongo a corregir los TP2 para ir adelantando y voy a abrir los Moodle del TP3 y del TP4. Primero hagan el 3, después hacen el 4. Bien. Sí, díganme. Yo no dije nada, genial, dije nomás. Ah, bien, bien, bien. Bueno, listo entonces. ¿Quieren preguntarme el integrador? Me quedo para el integrador, pero prefiero dejarlo un poco en suspenso un par de semanas para concentrarnos en los trabajos prácticos. Así que bastante. En particular, en nuestra comisión estuvimos con los TP, Bueno. así que no hemos podido avanzar con el integrador. Ok. Dejamos acá, que fue bastante intenso. Y A ver, hola. Se me había caído justo. Se te cayó. Sí, me fui. Sí. Si puede ser una dudita del TP2 que me surgió después de que entregué el trabajo. Sí. Bueno, ¿te acordás que al principio te consulté de la VT local? Resulta ser que queda sobre 2 dividido 2, digamos. Sí. Bueno, claro, yo al comerme el 2, resulta que a mí el ala me había dado con pandeo local. Entonces, ¿qué pasó? Al tener el elemento esbelto, cuando fui a analizar pandeo flexotorsional era, a ver, para que lo tengo acá. Pues tenía que encontrar el área neta. Sí. Bueno, ahí está. ¿Cómo evalúo ahí? Pues, por ejemplo, en el ejemplo que explicaste, también solamente tenías el test local el alma. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo el test tanto en el alma como en el ala? O si tengo solamente en el ala solo. ¿Cómo? Tenés que hacer este procedimiento, ¿sí? Tanto para la altura del alma como para el ancho del ala, para los dos. Se trabaja también los dos por separado, digamos. Sí, y después cuando llegás acá, le restás la parte del alma y acá le falta el término de... Del ala, digamos. Claro, acá le falta menos Está bien. BF menos B efectivo, que te dio a vos, ¿sí? O BF efectivo. ¿Sí? Este valor tiene que ser más chico que este. Por TF. Entonces lo que hace es castigarte más el área efectiva. O sea, es el área bruta menos un término menos el otro término. Está bien. Listo. Perfecto. Pero bien, equivocando, ¿viste cómo pasan las cosas y te encontrás con... No, sí, me encontré que tenía pandeo en las dos y dije, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasó? Bueno, te vas a encontrar con eso, cuando corrijas el TP, como que... Bueno, pandeo en los dos, pero igual calculé como si fuera en uno. Te lo anoto ahí. Listo, gracias, Fernando. No, por nada. ¿Alguno más del TP2? Que por ahí es lo único que quizás estuvieron tocando y metiendo mano. TP2, TP3, cualquiera que hayan visto por ahí que sea tonta, sencilla la duda o más compleja. Por ahí hay mucha gente que tiene dudas que no quiere decir y es una duda común a todos. Yo tengo una consulta. Sí. Respecto al valor de K en el ejercicio, en TP2, el ejercicio 3. ¿3A o 3B? El 3A. En el valor de K tomamos 1 como si fuese simplemente apoyado en ambos lados. Sí. Pero tenemos la misma condición en el punto 2A, en el ejercicio 2A, y habíamos tomado 0,8, como que estaba empotrado articulado. Porque está empotrado, sí. Está empotrado abajo. ¿Y en el 2A también? Sí. ¿En el 2A o me equivoqué? A ver.
Porque o sea, la simbología es la misma. No, acá está mal, porque este es un tema de mi explicación. Eso lo hice con Nicolás un día. Yo puse encontré esto en un libro y Sí. tenía el esquemita con esto así, ¿no? Entonces acá sí es el 8. Ah, Pero en el TP te puse simple. Para que lo abro. En el TP lo pusimos simple. TP. sí, tiene como un dibujito de un apoyito. Claro, tiene un apoyito simple. Y bueno, es un error entre la explicación y lo otro. Lo que pasa es que me gustaba ¿dónde está? Me gustaba este gráfico que se entendía que por ahí era una vía lo que está llegando acá y pero bueno, justo venía el gráfico con este cosa así, entonces me quedó. Pero si lo tomaste así no pasa nada, digamos, yo te lo corregiré y te digo, entiendo lo que pasó, era K igual a 1 porque justo un ejercicio tenía simplemente apoyado, ¿no? Sí, está bien, ok. Sería No, uno, está bien, sería esa era la duda. Bueno, gracias. ¿Verdad? Bueno, espero mañana no encontrar ninguna sorpresa con este, que fue el único que no hice, pero no tener sorpresas. Vamos a ver si entendieron. Y más allá, no, nada más. ¿Alguna más, chicos? ¿Alguna cuestión más? Por hoy no. Por hoy. Bueno. ¿El resto? ¿Estamos al horno? Bueno. Sí, Francisco. Entonces tenemos clase el miércoles que viene, ¿no? Sí, a clase el miércoles que viene, sí. ¿Clase de consulta o...? Clase de consulta, sí. Genial. Dale. Y Sí, el jueves también. si no estoy a Rodolfo, voy a estar yo. Sí, vamos a hacer dos clases de consulta. Sí. Genial. Y otra consulta, en el parcial, había dicho que al menos eran 5 preguntas teóricas y ejercicios. No, ejercicio de la parte práctica, perdón, no fui claro. Pero Hay el parcial es uno solo, pero es uno solo interesante, ¿no? Es esto. Es un pórtico. lo que estuvo explicando hoy del TP4. Es esto, te podemos tirar esto, por ejemplo, y te decimos verificar el pórtico. Punto. Sí. Buena suerte. Bien. Claro, digamos, es el pórtico. Por ahí te decimos verifique la viga. Entonces lean bien lo que les pedimos. A veces verifique la viga. O verifique verifique la columna, verifique la viga. Acá en el ejercicio 1 es verificar el pórtico. Pero es probable que sea. En el 95% de los parciales del primer módulo son o pórticos, o vigas, columnas aisladas, o vigas aisladas, o pórticos, o el elemento aislado o un pórtico, que tiene un homograma, ¿no? Pero es flexión y compresión en un elemento. Seguro. Torsión es más raro que aparezcan tubos, pero bueno, puede aparecer, ¿no? Esto es como que hay que tenerlo claro, este ejercicio. Es un solo ejercicio. Lleva tiempo todas las juntas. Este TP4 se entregaría el día antes, o sea, el 21, antes del parcial. Sí. Genial. Sí. Dale. Buenísimo, gracias. Si lo pueden elevar antes al Moodle, mejor, porque yo lo puedo corregir entre clases y yo les puedo y así sabemos. a una corrección grave, ¿viste? A una corrección grave que haya, por ahí la zafan. Dale. Genial. Gracias, profe. No hay por nada. Bueno, si no hay más valientes. Francisco, ¿tenés una consulta? No. No, Fer, perdón, tenía el micrófono abierto, pero no. Dale. Hay que procesarlo, bueno, dale. Bueno, dejamos acá, chicos, entonces. Nos vemos la semana que viene. Claro, gracias. Hasta luego. No por nada, hasta luego. Pasaron. Gracias. Chao, gracias.